Sí. ¿Hasta qué punto nos podemos autocurar? ¿Siendo conscientes solamente? Sí, la pregunta que ha hecho es hasta qué punto nos podemos autocurar. Si es suficiente con ser conscientes. No es suficiente con ser conscientes. El primer paso sería ser conscientes, es decir, a consecuencia de este problema emocional que me ha hecho sufrir, he enfermado. O sea que ya sé por qué he enfermado. El segundo paso es, voy a hacer algo para resolver ese problema. Y cuando uno ya toma medidas y decisiones y resuelve ese problema, entonces activa los mecanismos de recuperación. ¿Eso quiere decir que se vaya a curar siempre al 100%? Depende de la enfermedad. Hay enfermedades que causan daños que no son completamente reversibles. Por ejemplo, algunas enfermedades neurodegenerativas. Pero siempre lo normal es que cuando uno resuelve esa situación, su salud mejora. A corto o a largo plazo siempre mejora, incluso pues puede curarse completamente, pero eso va a depender del tipo de enfermedad y de un poco de las circunstancias. Cuanta más voluntad ponga uno en hacer ese cambio, más rápidamente mejorará. Porque hay veces que reconocemos cuál es nuestro problema, pero tenemos dificultad a la hora de resolverlo. Y por eso se ha generado la enfermedad, porque nos cuesta resolver esos problemas. Ya. Un claro ejemplo es Hammer con su esposa, por ejemplo. Los dos fueron conscientes de que la enfermedad surgió por un caso concreto, no la pudo resolver ella. Exacto. Bueno, ya he comentado el caso del Dr. Hammer, un médico alemán que ha sido uno de los referentes en cómo afectan los trastornos psicológicos a la salud física, y él en su propia vida vivió la pérdida de su hijo por asesinato, y entonces la mujer, ellos dos se enfermaron, la mujer falleció en ese proceso, pero él en un determinado momento tuvo un contacto con su hijo desde el otro plano, convenciéndose de que seguía viviendo en otro plano de la existencia, y eso le sirvió para resolver el conflicto, y la enfermedad que él tenía, que era un cáncer de testículo, se curó espontáneamente. Entonces, dependiendo de la actitud que uno tenga y de si resuelve o no el problema, pues mejora o no mejora. Bien, buen ejemplo has puesto, muy bien. Sí. Pues antes he hablado de la relación que existe entre una enfermedad y el conflicto emocional que lo produce. Sí. Entonces, concretamente, las enfermedades neurodegenerativas, ¿con qué conflicto emocional podrían estar relacionadas? Y la diabetes, que también es una enfermedad que engloba a muchísima gente, cada vez la padecen más personas. ¿A qué se debe? Yo te comento que problemas relacionados con el órgano digestivo, digamos, están relacionados con conflictos no digeridos, Sí, las relaciones y tal. La diabetes, sí, vale. Bueno, primero hace falta saber cuál es la enfermedad. No podemos decir todas las enfermedades neurodegenerativas son por este conflicto. Yo puedo hablaros de una enfermedad que es la esclerosis múltiple, ¿vale? Esta estaría relacionada con conflictos de impotencia. Me explico. Impotencia sería un conflicto donde la persona no quiere hacer algo y se ve obligada a hacerlo, o al revés, que se ve impedida de hacer algo que quiere hacer y no puede. Eso provocaría parálisis muscular. Hablando de la diabetes, por ejemplo, de los niños, ¿vale? Que de repente empiezan a tener diabetes. Ahí suelen haber problemas emotivos de, por ejemplo, abandono de los padres, o haber tenido una relación muy unida con alguno de los padres, con algún ser querido, y que eso se interrumpe drásticamente por diferentes motivos. A veces es por fallecimiento, a veces es porque a lo mejor hay un divorcio y uno de los padres se desentiende de esa relación, y suele también estar relacionado con una personalidad introvertida. Persona que calla, o sea, niños que no hablan de sus problemas y que sufren una situación digamos, de pérdidas afectivas, que viven en silencio. Entonces habría que indagar en esos aspectos. Bueno, ahí había varias manos. Sí. ¿A nivel espiritual afecta el tema de la incineración después de la muerte? Sí. Ha preguntado que si a nivel espiritual influye algo la incineración. No influye para nada, no hay problema. Una vez tú te sales del cuerpo, lo que hagan con el cuerpo te es totalmente indiferente.
Es como, por poner un ejemplo, cuando tú una pieza de ropa ya no la vas a usar y la tiras al contenedor, o te da igual que la gasten en África a otra persona que se la des a un familiar tuyo, a nivel personal a ti no te va a repercutir en nada. Sí que es cierto que sería positivo pues esperar un poquito a incinerar o a enterrar, porque hay veces que uno puede regresar, ¿no?, por las experiencias cercanas a la muerte. Lo normal es que no, quiero decir que no pasa nada, pero que si te incineran a las 24 horas no te pasa nada. Pero que estaría bien dar un poco de tiempo antes, porque hay veces que esa muerte clínica tiene una reversión, pero no pasa nada. Sí. ¿Los códigos sagrados de sanación tienen validez? Ha preguntado si los códigos sagrados de sanación si tienen validez. Pues no te sé decir porque no sé lo que son. Son una serie de números que repetidos 45 veces pueden activar la colaboración espiritual. Yo opino que cuando hay un conflicto, lo que ayuda a la sanación es que lo resuelvas. Tú puedes tener esa intención, y la intención siempre es positiva, pero creo que hay que hacer algo más constructivo que eso. Quiero decir, si tú quieres pedir ayuda al mundo espiritual, pídela. Pide fuerza, pide ayuda, no hace falta hacerlo de una determinada manera. Ellos siempre están ahí para escucharnos y podremos tener ayuda del mundo espiritual para mejorar. Pero el trabajo fundamental lo tenemos que hacer nosotros, y para mí ese trabajo es, si estamos sufriendo, identificar cuál es la causa de sufrimiento e intentar resolverlo. Sí. Quería preguntar con las donaciones de órganos a otras personas, y es porque han muerto y que pueden, o no, depende. ¿En qué influiría tanto a una parte como a la otra, psicológica o espiritualmente, qué sé yo? Para mí, en realidad, la donación de órganos cuando tú ya has muerto es algo positivo, porque a ti ya no te van a hacer falta y a otra persona le van a ayudar. Sí que es cierto que hay personas sensibles que cuando reciben un órgano de otra persona es como que perciben algo que ha quedado impregnado en el órgano de digamos, la energía de esa persona. Pero eso suele ser pasajero. Quiero decir que eso no quiere decir que el que haya donado el órgano se encuentre vinculado a la vida de esa persona para siempre, ni el que lo ha recibido pues esté percibiendo para siempre lo que le está pasando al espíritu en el plano espiritual. Eso es unas sensaciones puntuales y que solo en realidad las personas que son sensibles lo pueden captar, pero que suele ser pasajero. Es como, no sé, como cuando te dejan una pieza de ropa y no se han lavado, ¿no? Pues a lo mejor tú la hueles y dices, ostras, pues huele a mi tía, que es la que me ha dado la pieza de ropa, pero luego la lavas y ya deja de oler. A lo mejor necesita 2 lavados para que se vaya. ¿Cuál de la persona que se ha ido? No se sabe. No le afecta para nada, de hecho es algo positivo, porque gracias a un acto generoso que ha hecho ella, pues otra persona ha recibido un beneficio, que es poder continuar con la vida. Que siguen mutando sus genes. Vale, ha preguntado que una enfermedad autoinmune genética, donde siguen mutando los genes, ¿qué pasa ahí, no? Bueno, hay que pensar que no todas las alteraciones genéticas son congénitas. Quiero decir que cuando hay una enfermedad sí que es cierto que a nivel genético puede haber nuevas alteraciones, pero eso no quiere decir que esas alteraciones necesariamente sean congénitas. Pueden ser consecuencia también de trastornos psicológicos. O sea que en realidad no es que el origen de la enfermedad sea la alteración genética, sino que a partir de que se desarrolla la enfermedad, al mismo tiempo y como consecuencia de esto, se producen las alteraciones genéticas. Entonces, para que sea congénita, digamos que se tiene que haber heredado el gen alterado. Si no es así, se llaman mutaciones somáticas y eso no son congénitas. Aquí y luego te paso a ti. Sabemos que, lo has dicho, que cuando muere una persona ve el túnel, la luz y a sus seres queridos.
pregunto si lo que se desprende del cuerpo, porque el cuerpo muere, es el espíritu, el alma, y eso creo que no tiene esos ojos, ¿cómo vea todo eso? Sí, ha preguntado que cuando morimos el espíritu se desprende del cuerpo y ve pues a los seres queridos y demás. Si no tiene, digamos, los sentidos físicos, ¿cómo ve? Digamos que el alma también tiene su fisiología, tiene sus sentidos y también tiene el sentido de la vista en ese cuerpo energético. Digamos que el espíritu tiene también su envoltura energética y también hay como órganos energéticos, sentidos energéticos, y ve a través de ellos y siente a través de los órganos digamos del alma, ¿no? Digamos que los órganos físicos son como una copia en el plano físico de los órganos que están en el plano espiritual y más desarrollados porque son mucho más poderosos en su capacidad de percepción. Había una mano, sí, tuya. Yo quería que ampliara información o recordar la información sobre el Renové y el Calanchoe. Sí, ha preguntado que amplíe la información sobre el Renovén y el Calanchoe. Vale. El Calanchoe es una planta, ¿vale?, que se puede cultivar muy fácilmente porque crece súper rápido, que se consumen las hojas frescas. ¿Para qué? ¿Para qué es bueno el Calanchoe? Pues cuando alguien tiene inflamaciones, el Calanchoe disminuye esas inflamaciones. Por ejemplo, inflamaciones de los ganglios, o por ejemplo, hay veces que a algunos se le inflaman los ganglios, pues el Calanchoe disminuye las inflamaciones. Cualquier inflamación, en general el Calanchoe la disminuye y bastante rápidamente. Eso no quiere decir que solo con el Calanchoe se vaya a desaparecer, pero tiene esa tendencia a reducir las inflamaciones. Y también eso ayuda, también es como que acelera el proceso que está relacionado con la inflamación, de curación. También tiene efecto antihemorrágico. Cuando haya, por ejemplo, haya gente que tenga úlceras o sangrados por ejemplo, del intestino, también es bueno tomar hojas de Calanchoe porque eso frena la hemorragia, hace que se pare. Para el cáncer también se utiliza. El Renovén es un extracto bacteriano. Esto, digamos que en herboristerías, hay herboristerías que lo tienen y eso es positivo para estimular el sistema inmunitario, o sea, para apoyar las defensas. Y hay en varias situaciones que puede ser útil, también en el cáncer, cuando se está en fase de curación. Mira, que había una mano ahí, te paso luego la mano. No quiero decir que yo tengo Calanchoe, para quien quiera. Muy bien. Ella tiene Calanchoe, se está diciendo que si a alguien le interesa tener Calanchoe, además es una planta que se cultiva muy bien. ¿Tú también has dicho que tienes? Sí, además se reproduce tanto por semillas como por esquejes, tiene ahí como unas, en las hojas tiene como si fueran pequeñas, como mini Calanchoes, que cuando cae eso en la tierra se crece y se vuelve a formar una planta. La fase de resolución del conflicto se suele producir inflamación. Sí. Desde la medicina tradicional, la inflamación siempre se intenta que baje, ¿no? Sí. No hay que provocar. Sí. Desde su punto de vista, ¿sería aconsejable mantener esa inflamación durante un tiempo o intentar bajarla un poco? Ha preguntado qué hacer con la inflamación, porque la medicina intenta siempre disminuirla. Si aquí, desde este punto de vista, eso es bueno o no. Yo creo que es cierto que cuando la inflamación provoca síntomas que pueden ser dolorosos o incluso pueden causar otro problema, por ejemplo, que obstruya una inflamación en un ganglio, obstruya el vaso sanguíneo que está cerca, sí que es bueno disminuirla, pero no suprimirla totalmente, sino digamos que mantenerla en el grado que sea más soportable para la persona para que concluya el proceso. Cuando se inflama, la inflamación se reduce, la conclusión es que el proceso de curación se alarga, porque digamos que es necesario pasar por ahí. Entonces es bueno sintomáticamente bajarla hasta un nivel soportable, pero no interrumpirla completamente. Si una persona fallece, ¿inmediatamente pasa al plano espiritual o se puede quedar entre los dos? Lo ideal sería poder facilitar para que esa transición fuera lo más rápida posible, pero es cierto que hay veces que el espíritu, por diferentes motivos, se queda como retenido en el plano físico o entre medias, ¿no? A veces eso es consecuencia de que la persona
está muy aferrada a la vida física y no contempla que haya una vida después de la muerte y que pueda vivir en ese plano, ¿no? Entonces, cuando ocurre esos casos, pasan un tiempo más o menos largo en esa interfase, muchas veces intentando continuar su vida, y esos son los espíritus errantes que siempre pues, están por una casa, hasta que llega el momento en que ellos ya quieren darse cuenta de la realidad, tienen ayuda para hacerlo del mundo espiritual y cuando quieren hacer ese cambio, pues ya tienen la ayuda. Pero eso no depende de que... depende de sí mismos, de que ellos quieran hacer ese cambio. Cuando ellos quieren, entonces el mundo espiritual les ayuda. Si no, respeta su libre albedrío. No les puede obligar a ir al plano espiritual si él no quiere. Pero que si, por ejemplo, le habla o le pone luz, bueno. El hablar con ellos es bueno, sobre todo si están muy aferrados a este mundo, ellos nos pueden oír, o sea, pueden oír el pensamiento, incluso sin verbalizar. Si nosotros pensamos en ellos y les hablamos mentalmente, ellos nos pueden escuchar. Pero eso no quiere decir que el que ellos pasen al otro plano dependa de nosotros. Nosotros podemos tener la voluntad y la intención de ayudarles, pero el que ellos quieran esa ayuda o no, depende de ellos. Sabiendo que igual que nosotros intentamos ayudarles, en el plano espiritual tienen también espíritus preparados para ayudarles. Pero sí que es cierto que hay veces que uno solo mira a lo de aquí, porque solo considera que lo de aquí es lo real. Entonces, por eso hay veces que es el de aquí el que les tiene que hablar para que ellos se den cuenta. Que haya luces o no de velas, eso para mí es totalmente irrelevante. Ahí y luego a ti. En cuanto a investigaciones y de todo lo que nos está hablando tan interesante, ¿cómo contempla las enfermedades raras? Habrá una parte de las enfermedades raras que sean congénitas y en ese caso serían pruebas que uno elige antes de nacer y otras que sean de origen psicológico o origen consecuencia del estrés, los trastornos emocionales. En este segundo caso, si se identifica y se resuelve, puede haber una mejora, incluso una curación. Las enfermedades hereditarias también se... Las enfermedades hereditarias son enfermedades congénitas. Las eliges antes de nacer. Si son genéticas, lo normal es que no se puedan curar. Igual sí tener una mayor calidad de vida, pero curar completamente es muy difícil. Depende de la enfermedad que sea. Si no es con... Tensiona, toda la familia muere de infarto. Es que tomar conciencia y eso puede... Es que claro, no pensemos que porque haya una cosa habitual en la familia, eso quiere decir que sea hereditario. Sí que puede haber una parte constitutiva, pero también puede haber una parte de la educación. O sea, que hay el mismo ambiente tenso en la familia que hace que la tensión suba en todos. Entonces, eso sí que se puede trabajar. Y también, si hay una parte constitutiva y a nivel físico, pues por ejemplo, el tomar dietas con menos sal y todo esto puede mejorarla, pues lógicamente eso hará que a lo mejor no haya hipertensión en la familia, o sea, más leve. Quería saber si conoce y qué le parece la técnica de sanación del sol saliente y poniente. Sí, me ha preguntado que si conozco la técnica del sol, de sanación del sol naciente. No la conozco, no te sé decir. Pero pensad siempre en si una cosa tiene lógica o no la tiene. Quiero decir que cuando una cosa parece... o sea, las cosas que hacemos sin saber qué propósito tienen, es muy difícil que tengan un efecto terapéutico. Si tienen una lógica y nosotros al hacer cambios, sabiendo que los hacemos, experimentamos un bienestar, entonces sabemos que seguramente esa técnica es algo positivo. Entonces, en general, pensad en ello, ¿no? En pensad que recetas milagrosas, es decir, yo voy a decir 15 y me voy a curar. Pues no, la lógica te dice que no. Tienes que hacer algo más que eso. Uf, eso es complicado. El tema sería saber, ¿el cáncer de pulmón ha sido fumador?
Claro, es que esas cosas, cuando uno es joven dice, no pasa nada, pero muchos años fumando acaban deteriorando los pulmones y gracias a que están esos tumores viven más tiempo, un poquito más de tiempo. Darle la calidad de vida máxima que se pueda y pues hasta donde el cuerpo aguante. Pero ¿qué es un milagro para ti? Yo pienso que si mucha gente desea o hace algo, puede ser que ese milagro. Yo soy de la opinión que lo más efectivo es lo que uno haga consigo mismo. Que tener ayuda de los demás, por ejemplo, pasar energías y todo puede tener un efecto positivo. Sí que lo tiene, pero no siempre se puede conseguir revertir una enfermedad, porque primero hay que saber de la enfermedad de dónde viene. Entonces, el Reiki es positivo, pero no podemos esperar que el Reiki solucione casos terminales de cáncer. Pero sí que se puede saber afrontar la enfermedad de una manera diferente y saber que la muerte no es tan grave como nosotros la vemos. Por eso, en eso hago yo énfasis, que no pensemos que es un fracaso que una persona enferme y se muera, sino que si de la enfermedad ha sacado un provecho para su evolución, eso es algo positivo y eso es lo que se lleva. Yo creo que a cada uno a su manera, a la capacidad que se tenga y la voluntad que ponga, se les puede ayudar. Y hay veces que la persona lo que más necesita es cariño, que estén acompañados y que no se sientan solos en ese trance, ¿no? Sino que se sientan pues eso, queridos, amados, y que cuando llegue ese momento también, si se les puede ayudar porque ellos quieren saber qué les está pasando, pues hablarles a su capacidad. Cuando una persona se muere y tiene algún conflicto por resolver, se muere enfadada con el mundo porque tiene algo que resolver y no lo ha resuelto, ¿qué pasa? Ha preguntado que cuando una persona tiene un conflicto por resolver y se muere teniendo ese conflicto, ¿qué pasa? Pues que en el otro plano sí que puede seguir reflexionando y a lo mejor no puede tomar decisiones que repercutan en personas de este plano, pero sí que puede hacer una reflexión personal, hacer un cambio y en el futuro no volver a caer en los mismos errores. Y siempre se le va a dar oportunidad de poder enmendar el entuerto, ¿no? Sea a corto o a largo plazo, sea en el plano espiritual o sea en la siguiente vida. Pues si queréis lo dejamos aquí. Muchas gracias a